que se pone. Son estas que no se ven más. Luego para el vídeo. Aquí donde está se oye para todos, se oye bien para todos. Ahí. Con tenerlo ahí no es exactamente. Sí, es la misma. Pero tú tenías otra, ¿eh? Ah, no, es verdad, que tengo yo aquí. La tengo aquí detrás, perdona. Buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Parece que octubre ya no es sinónimo de otoño, así que esperamos no pasar mucho calor esta tarde aquí en la sede de San Fernando 40 de la Universidad de Alicante que nos acoge. Y desde esta actividad, coordinada por la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante y la Universidad de Alicante, os traemos una nueva voz del siglo XX, memoria viva del periodismo alicantino, la de Mariano Soriano Gutiérrez. Con él conversará Rosalía Mayor, la presidenta de la Asociación de Periodistas. Tras los momentos irrepetibles vividos con Gómez Carrión, Mira Candel, Mercedes Gómez, María Rosa Mirasierras, José María Perea, Blas de Peñas o Genoveva Martín, y las formas en que han ejercido el periodismo en diferentes localidades de la provincia, esta tarde llegamos a Mariano, que estuvo en Elda, Alicante, y como responsable del gabinete de prensa del Gobierno Civil y después como subdelegación del Gobierno, cubría toda la provincia. Y será su compañera fiel y presidenta con quien recuerde para todos nosotros y quienes nos ven desde otros lugares, y desde aquí saludamos, grandes y pequeñas anécdotas que han poblado la vida profesional de Mariano. Tras sus prácticas en La Verdad de Murcia y Alicante, llega Información de Alicante. Desde allí lo destinan a Elda y vuelve 7 años más tarde a la edición de La Capital. En la presentación que mostraremos a continuación irán apareciendo los grandes acontecimientos que cubrió, analizó y contó, además de los que vivió desde el gabinete de prensa del Gobierno Civil que él puso en marcha en 1984 y que en 1996 pasó a llamarse Gabinete de Prensa de la Subdelegación de Gobierno. Aunque ya se conocían, porque Mariano lleva desde 1983 como secretario de las diferentes juntas directivas que ha tenido la Asociación de la Prensa de Alicante y desde 2019 la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, fue desde esta última fecha cuando tomó posesión Rosalía como presidenta, cuando Mariano y Rosalía y Mariano, han sido inseparables para asistir, convocar, presentar y todos los sinónimos de relación y representación de la Asociación de Periodistas que ustedes quieran sugerir. Y créanme, lo han logrado con creces. Escuchemos pues a Mariano conversar con Rosalía, disfruten de estos años de historia y anecdotario de periodismo.
Bueno, quería lo primero dar las gracias a todos por estar aquí y dos cosas. Lo primero que es que ha sido guapo toda la vida, eso para empezar. Y lo segundo es que yo no quería hacer esta entrevista, digo, pero si es que llevamos 6 años, que digo, si es que parece que le voy a hacer la entrevista a mi padre, pero bueno, vamos a ver. Mariano es que no solo ha sido mi compañero, mi colega, ha sido mi confidente, mi paño de lágrimas, mi colega de cerveza, un poco de todo. Así que para mí es un auténtico placer poder estar hoy entrevistando a mi queridísimo amigo Mariano. Bueno, hemos visto, vamos a empezar ya con la marcha. Hemos visto que estudió en jesuitas, pero parece ser que estuviste como poco tiempo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en aquella época eran los jesuitas y te portabas más o menos bien y te ponían 3 rayas rojas, yo conseguí las 3 y me expulsaron. Pero creo que también en el club de regatas también había alguna anécdota también. Bueno, Porque cara de bueno tiene, pero parece ser que no. quemamos una vez la sala de juegos, pero no pasó de ahí. Ah, vale. Vale. Pues nada, llegas a Jesuita y al club de regata y te encuentras con amigos que han perdurado a lo largo de los Todavía años. seguimos juntándonos, sí. ¿Cómo Uno quién? de ellos, Carlos Dupuy, que fue subdelegado de defensa aquí en Alicante. Manolo López Vidal, un coronel de aviación que estuvo en San Javier y fue preceptor de la Hora Rey. Pacorro Alemán, un neurocirujano, un bodeguero Joaquín Molina, Rafa García Pertusa, más conocido por el Garfio, que lo conocerán. Mucha gente, todavía seguimos siendo Y compañeros. desde muy joven, y no sabes muy bien por qué, te entró la idea de hacer... Esperamos un segundo. ¿Están todos los móviles cerrados ya? Que desde muy joven tuviste la idea de hacer periodismo. ¿Y Sí. eso, cómo te vino esa idea? ¿Por qué esa profesión? No lo sé porque tampoco hacían muchas películas de periodistas, pero estando en cuarto en los maristas vinieron de La Verdad a hacernos un reportaje para preguntarnos lo que queríamos ser de mayores y yo dije periodista. ¿Y esa idea en tu casa cómo cayó? Cuando ya terminé el bachillerato y dije que quería estudiar periodismo, en aquellos años periodismo era un poco como gente de mal vivir y me dijeron que no, que derecho. Y digo, bueno, pues me matricularé en derecho. Me pasé un año bomba en Valencia con unos amigos en un piso de estudiantes. Íbamos a clase de vez en cuando, corríamos delante de los grises, pero lo pasamos bien. Y entonces ya viste que no era tu Que vocación. no era la mía. Entonces en Valencia había una escuela de periodismo de la Iglesia, me matriculé, me presenté al examen de ingreso, aprobé y ya fui con la ficha, les dije, estudio periodismo o nada. O y estudio periodismo. ya me quedé. Fenomenal. Empezaste pronto a hacer práctica. Sí, es que antes era de otra forma la carrera. Antes de entrar yo eran 3 años. Cuando entré yo eran ya 4 años. Y cuando en el 4.º año, en el verano, me fui a hacer prácticas a La Verdad. Estuve primero aquí en Alicante y después en verano en Murcia. Y luego tuviste que alternar con el servicio militar, que como hemos visto, Sí, bueno. estuviste 18 meses haciendo el servicio militar. Los 3 meses de instrucción los hice sin poder moverme y luego ya cuando me dieron destino, como tenía un destino bastante cómodo, que era oficinas, las tardes las tenía libre y a mitad de esos 18 meses coincidí con Isidro Vidal en un concierto en Elche que daba Rubinstein, el pianista, y como conocía a mi padre y le dijo que era periodista, me dijo, pásate por el periódico. Me pasé y me cogieron para hacer chapucillas por allí, los teletipos, titular noticias, cositas de estas. Qué fácil se conseguía empleo en aquel entonces, mucho, ¿no? Éramos muy pocos. Y luego ya te pusiste a trabajar en serio una vez terminada Sí, la mili, una vez empezaste en terminar, el empecé en información, se crearon unas cuantas delegaciones y a mí me tocó Elda.
y monté en la delegación que cubría el de Petrer y algunos pueblos de alrededor. Y allí coincidiste con otro compañero nuestro Sí. que estaba en un periódico de la competencia. Con dos, con Manolo con Manolo Miracandel Candel. y después con Blas de Peñas. ¿Y cómo eran esos tiempos? Porque mandar la crónica desde Elda a Alicante no era como ahora darle a un botón y aparecía el reportaje y la foto en, No, en la- a las 6 de en la ma- tarde maqueta. tenías que tener los folios escritos, las fotos reveladas, las metías en un sobre, te ibas a la estación de autobuses y al que hacía la línea el Alicante, decías, mira, toma esto que es de información, que irá uno del periódico, te lo pedirá, te dará a cambio 5 duros y llegaba aquí, le cogía el sobre, se llegaba y hacía el periódico, pero ahora ya todo eso No, la verdad es antediluviano. es que es sorprendente que saliera el periódico todos los días, Claro, que no hubiera problema con el autobús, con el que llevaba o traía el material. O Y sea, a veces noticias de última hora, pues teléfono, llamabas a la redacción, allí había un señor, Antonio Girabel, que se ponía los auriculares delante de una máquina de escribir, tú le ibas dictando por teléfono la crónica y él iba escribiendo. Tenía pregunta, interrogación. Era un poco... pocos errores salían para las condiciones. En Elda también estuviste en etapa dura del calzado, de la huelga, etcétera. Sí, ¿Cómo viviste aquella época? Era cuando empezaron a resurgir todos los sindicatos. Allí en Elda tomó mucha fuerza la Unión Sindical Obrera. Era prácticamente la que mandaba, porque UGT y comisiones obreras eran más minoritarias. Y empezaron allí las huelgas del calzado, reivindicar horarios laborales, y estuvo muy bien, muy interesante. Divertido, ¿no? Divertido. De vez en cuando venían las fuerzas de seguridad y había alguna movida, pero bien. ¿A ti todo te parece bien siempre? Sí, bueno. Esa es la gran Bueno, suerte. lo último bien, no, lo único fue en Elda la muerte de Teófilo del Valle. Ujú. Pero, en fin. Sí. Y luego después de Elda pasas a Alicante. Alicante. Otra vez. Aquí vine a Alicante, primero hice unos cuantos trabajos de calle, pero luego ya me nombraron jefe de provincia y después en la última etapa con José Ramón Giner fui jefe de local. Y de ahí pasé al gobierno civil cuando vendieron los diarios de... Sí, pero del cuenta Estado. un poco de la época de tu etapa en el Información aquí en Alicante, con tus compañeros. ¿Qué ambiente se vivía en la redacción en ese momento? Ah, muy bueno, porque entonces cada 2 semanas por ahí y uno de ellos era Mario, quedábamos Mario, Leo Tomás, el Chiqui, Julito Monreal, Enrique el dibujante y nos íbamos a cenar por ahí y después a jugar al billar americano. Que yo no sabía jugar, pero lo pasábamos muy bien. O muchas veces cerrábamos a las 2 de la mañana por ahí y los supervivientes pues siempre nos íbamos de copas. No como ahora. ¿Qué aguante Ahora tenía ya el no voy a cuerpo morir. en esos momentos? En ese momento también compaginaba tu trabajo con la hoja del lunes. Del lunes, sí. Cuéntanos cómo surgió la hoja del lunes y por qué se hizo en Alicante. No, la hoja del lunes siempre se hizo en Alicante. Lo que pasa es que cuando me vine ya a Alicante, Isidro Vidal y José Manuel Martínez Aguirre, que eran los responsables, pero también trabajaban en información, pues me dijeron que fuera a colaborar con ellos. Y en la hoja del lunes escribí poco, casi todo lo que hacía era redactor de cierre, que me tenía que quedar por la noche hasta que salía el último periódico y entonces cerrábamos y ya nos podíamos ir a casa. Tiempo duro, muchas horas de trabajo, ¿no? Sí, solíamos terminar a las 3 de la mañana por ahí y a la mañana siguiente a las 8 el gobierno civil. Y conocías todos los bares que estaban abiertos a esa hora, Sí, ¿no? pero Más o camino- menos. Había uno al lado del periódico que nos venía muy bien. Bueno, y había uno muy curioso que a veces terminábamos allí, que era el único bar que se abría en Alicante, que era el del tanatorio. La compañía daba un poco igual, ¿no? O sea que A ver, en alguna ocasión fuimos allí. esa es buena, esa es buena.
Y llega un momento en el que cambian las tornas en el periódico y pasa una etapa diferente. Cuéntanos qué pasó en ese momento. Sí, fue cuando ganó las elecciones Felipe González. Ya primero desaparecieron de las cabeceras que éramos información diario del movimiento, se puso diario de prensa del Estado y en el 84 vendieron todos los periódicos del Estado y entonces a los que estábamos en los distintos periódicos de la cadena o teníamos la alternativa, la empresa si quería seguir contigo o pasarnos a la administración. Un compañero del periódico que hacía política, Antonio Dopazo, me dijo que se había enterado que en los gobiernos civiles iban a hacer gabinetes de prensa y que se me quería presentar. Y me presenté al gobernador de entonces y se ve que le caí bien y me fichó. Y ahí empezó una larga etapa como jefe de comunicación del gobierno civil que creaste tú. ¿Cómo Sí, fueron esos además eran principios? unas plazas muy raras porque se crearon con nosotros y desaparecían con nosotros según nos íbamos jubilando. O sea que la mía desapareció en el 11 y ya no había ido gabinete de prensa en su delegación del gobierno. Ahí hubo un asesor que lleva los temas de prensa, y creo que se van a volver a crear, según me han contado. Estuviste con muchos gobernadores, luego subgobernadores. Cuéntanos un poco qué etapa has vivido con ellos. Pues la primera etapa, por ejemplo, las primeras etapas... Fue con Octavio Cabezas, ¿no? Sí, con Octavio Cabezas Moro y después con Virginio Fuentes Martínez, el virginiano que conocemos. Y las primeras, por ejemplo, las primeras elecciones en el gobierno civil eran una epopeya porque montábamos ahora los recibes en la televisión directamente, pero montábamos el centro electoral en el gobierno civil. Venía toda la prensa, nos pasábamos allí toda la noche. Los resultados de las elecciones eran en papel impreso continuo, que tenías que hacer copias para todas las emisoras de radio, para todos los periódicos, para todos los ayuntamientos. Aquello era horroroso. Terminábamos al día siguiente a las 12 del mediodía o por ahí con suerte. Luego ya fueron introduciendo más modernidades. Por ejemplo, yo en el gabinete, cuando yo llegué, el asiento que tenía se caía al suelo, me lo tenía que poner. Y con una máquina de escribir, aquellas, ¿cómo se llamaban? Lexicon. Luego ya me pusieron una máquina de escribir electrónica, que aquello ya era impensable. Y luego ya pasé al ordenador, y fuimos mejorando y ahora ya con televisión en el despacho, con teletipo con ordenador, fotocopiadora. Aquello ya era... Y en esas primeras elecciones, que claro, no había posibilidad de enterarse de los resultados, bueno, el primer sitio donde enterarse de los resultados era allí. Era ahí. Y entonces iban de los medios de comunicación y también políticos, ¿no? Sí, iban de todos los partidos, de los medios de comunicación. Y la noche se hacía intensa. Se hacía intensa, sí, muy interesante. Pero bueno, como había cervecitas y eso, lo pasábamos bien. Luego también me acuerdo que en una noche, porque antes se nombraban representantes del gobierno civil que iban por los gobiernos civiles al final recogiendo todos los datos y los tenían que traer. Y una noche eran las 3 de la mañana, de las 4 de la mañana y faltaba uno, que era de Elche. Y resulta que al final lo localizó la Guardia Civil, que se había ido a su casa a dormir porque no sabía que tenía que entregar las hojas en el gobierno, que quería quedar al día siguiente que pasarían a recogérselas a su casa. Y estuvimos allí hasta las tantas. Pero contentos, ¿no? Contentos. De ver que estabais vosotros despiertos Sí. y este hombre durmiendo tranquilamente en su casa. Muy contentos. Bueno, en tu larguísima etapa en el gobierno civil tienes muchísimas anécdotas que contar. Empieza, por ejemplo, por una vez que entró alguien inesperadamente. Sí, fue en verano que se había decidido pintar la fachada del gobierno civil porque estaba un poco cutre. Habían puesto unos andamios de metal y ya de noche de madrugada, como no había refrigeración, tenían las ventanas abiertas y la mujer del gobernador lo despertó y dijo: oye, ¿te has dejado la televisión encendida en el salón? Y yo, no, yo no. Y pues yo la estoy oyendo. Dice, pues voy a ver. Y fue al salón el gobernador y se encontró el salón encendido, la televisión encendida
y en un sofá un señor durmiendo con un bote de cerveza. Se había colado por la ventana, se había metido ahí. Y encontró un sitio estupendo Encontré para... un sitio muy cómodo para ver la televisión. También, con esa cara de actor de cine que tienes, ¿te han confundido en alguna ocasión con alguien que no eras? Bueno, eso fue un caso muy concreto, que venía un loco, bueno, un señor que no estaba bien todos los días, con un sombrero de papel de aluminio, que quería que lo recibiera el gobernador. Y ya el gobernador saltó, dice, la única forma de quitárnoslo encima, dice, siéntate en mi mesa tú de gobernador, lo atiendes y lo tiras. Vino, me pidió lo que quería, le dije que sí, se fue y ya no volvió. Ya... Pero ha habido otras anécdotas también. En una ocasión que fuiste como de la información. No, pero eso fue estando en el periódico. Ah, perdón. Cuenta la anécdota. En información llegué por la tarde al periódico temprano, fui el primero que llegó. Habían encontrado en el puerto de Javea una olla de express con 2 kilos, creo que eran de dinamita, tornillos, pero la habían podido coger a tiempo y no había explosionado. Y me dijo, vete allí, entérate y haz un reportaje. Yo me fui allí, llegué al puerto, dije, había unos marineros, les dije, oye, ¿qué me podéis contar? En aquella época, dice, no, nosotros no, vaya si quiere a la casa cuartel de la Guardia Civil y allí si quieren que se lo cuenten. Fui allí, me presenté al guardia de puerta, le dije, buenas tardes, soy del diario Información y vengo aquí a ver si me pueden informar de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido en el puerto, de lo que han encontrado. El guardia se cuadró, se metió dentro y me dijo, espera un momento. Salió el comandante de puesto, también se cuadró, me dijo, pasa a mi despacho. Aquello a mí ya me empezó a mosquear. Me sentó en la mesa y dice, mire, lo que hemos escrito al Ministerio del Interior y le hemos mandado un fax a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Comandancia de Alicante. Yo me empapé de todo y al final, para evitar malos llores males, le dije, oiga, yo le he dicho que era del diario Información. Se quedó callado de repente, soltó un taco y dijo, el de la puerta me ha dicho que era el teniente del servicio de información de la comandancia. Digo, pues mire, vamos a llegar a un acuerdo. Yo no digo quién me lo ha contado, usted no me desmiente y hacemos el reportaje. Y salió bien el tema. Y otra vez también tuviste la suerte, por esa cara que tienes, de tener una cena gratis. Ay, eso sí, eso fue cuando era María Eugenia pequeña en el bar cerca de los juzgados, ¿te acuerdas? Yo ya, la carreta creo que se llamaba, yo ya estaba en el gobierno civil. Fui a cenar con mi hija y María Eugenia. Cenamos, pido la cuenta y me dice el camarero, ya está pagado. ¿Qué ha pagado? Dice, sí, ese señor que está en la barra. Yo no lo conocía de nada, me acerqué y digo, oiga, ¿por qué me ha pagado la cena? Dice, no se preocupe, señor juez, que yo le invito. Y dije, perdone, pero yo no soy juez. Dice, no, si usted quiere mantener el anonimato, yo se lo respeto, pero váyase que le paga la cena. Y nos fuimos. Se ve que tenía pendiente algo con el señor juez y quería... Pues quedó pendiente porque Sí. la subdelegación tiene muchas más anécdotas, como una que pues, se cogió a un delincuente por una cosa muy alicantina. Ah, sí, estaban buscando a un terrorista de ETA. Y lo estaban buscando en Madrid de los servicios centrales de inteligencia. Y había una cinta que había hecho una llamada telefónica, pero no sabían de dónde podía ser, y de repente se oyó una musiquilla. Y pasaba por allí por el pasillo uno que era de Alicante, dijo, anda, dice, esos son las campanadas del Ayuntamiento de Alicante que solo se ponen en hogueras, que estaba tocando el himno de Fogueres. Y además a las 12 de la mañana. Entonces se pusieron en marcha y lo cogieron aquí en Alicante todavía. Si es que la hoguera al final que Somos internacionales. sirven para todo. También hay otra anécdota muy divertida cuando vino un marino engalanado. Ay, sí, joder. Vino una flotilla de la OTAN, esto fue con Octavio Cabezas, vino una flotilla de la OTAN de visita oficial a Alicante. Venían
barcos de casi todos, bueno, de unos cuantos países de la OTAN y venían al mando de un almirante inglés. El gobernador dijo, vente mañana sábado, trabajamos, vente con traje de chaqueta de gala que va a venir el almirante. Y se puso la alfombra roja en el gobierno civil, llegó la Guardia Civil que había en la puerta, se cuadraron, el almirante bajó del coche como un almirante inglés, con charreteras de oro, vestido de levita, con una banda y un gorro napoleónico con plumas. Lo recibió el gobernador, subimos las escaleras, llegamos al rellano donde está la sala de reuniones del gobierno civil y entonces había allí, en una escalera de tijera de madera, subido en la escalera, el conserje con pantalones, camiseta de tirantes y tirantes del pantalón y con un periódico matando una cucaracha que había. El pobre almirante inglés se quedó. Las cosas que pasan. Y hay también otra anécdota de un cuadro que estaba al revés. Sí, esa me la apunto yo, porque me di cuenta yo cuando hubo cambio de rey, nos pusieron en el salón de reuniones un retrato del rey Felipe vestido de militar. Yo la primera vez que lo vi me sonó algo raro, pero no le encontraba a lo que era. Y después de algunos días me di cuenta que los militares llevan las bandas de izquierda a derecha, los botones van así, las medallas aquí. Y en el cuadro estaba la banda de derecha a izquierda, las medallas aquí y abotonado al revés. Y entonces se cambió el retrato y luego conseguimos averiguar que es que el pintor que lo había hecho se había servido de un negativo de una foto, pero lo había puesto al revés. Ahora está vestido de civil, Así no hay problema con las medallas. Una de las experiencias quizás más duras de tu etapa de periodista fue cuando el atentado de Santa Pola, que tuviste que hablar con la familia. Pusieron la bomba al lado del cuartel de la Guardia Civil, mató a la hija de un guardia civil que la pobre criatura tenía 2 añitos. Y ya unos días después ya nos repartimos un poco los papeles para entrevistar a las víctimas, tanto civiles como de la Guardia Civil. Y a mí me tocó entrevistar a los padres de la niña que había fallecido y la verdad que fue un trago duro. Pues vamos a hablar de cosas más alegres, como por ejemplo lo de las fragatas. Cuéntanos cómo empezó la historia. Bueno, yo estaba en la hoja del lunes, entonces se entregaron aquí en Alicante. ¿Qué año vas? En el 83, creo que fue, ¿no? 83. Se entregaron las banderas de combate que entonces se estrenaban las fragatas Infanta Elena y la Infanta Cristina, que las acababan de votar. Y la bandera de combate es la que tienen que poner si entran en combate. Y vino toda la familia real al acto. Yo lo cubrí para la hoja del lunes porque me dieron en el gobierno civil un permiso especial para poder escribir en la hoja del lunes, siempre que no fuera de política, y cubrí el acto. Y 42 años después, por separado, vinieron la Infanta Elena y la Infanta Cristina, las fragatas, a hacer la última singladura, y como Alicante había sido el primer puerto que habían tocado, aquí vinieron a hacer la última singladura y después ya iban a Cartagena y las desguazaron. Y yo cubrí el último arriado de las 2 fragatas. 42 años después. El principio y el final. Qué bonito. Que entonces ya no eran fragatas, entonces se llamaban patrulleros de altura. Las habían descalificado las pobres. Lleva muchísimos años en la Asociación de Periodistas. Eres para todos los asociados una referencia. Desde el 76. Desde el 76. Cuéntanos qué has vivido en la asociación en los diversos años y cómo ha evolucionado la profesión en estos años. Pues mucho. Al principio, cuando yo entré en la asociación, pues Belén anda por ahí, creo que seríamos 8 o 9 en el 76, por ahí, ¿no? No muchos más. Y ahora ya somos 300. O sea que hemos ido ampliando todo. La asociación, pues estábamos en un local que nos había dejado
la caja de ahorros en la torre provincial, no teníamos apenas medios. Eso sí, lo único que teníamos era la hoja del lunes, que gracias a ella podíamos vivir, porque con la cuota de 8 asociados había para poco. Y ahora hemos evolucionado, hemos vuelto a tener, hubo una época que desapareció la hoja del lunes porque los periódicos los diarios ya les dieron permiso para editarse también los domingos, porque antes por ley los periodistas teníamos que tener de descanso los domingos. Pero a las asociaciones les dejaron el privilegio de poder editar un periódico los domingos para que pudieran vivir. Al ya poder editar ya los periódicos los domingos, desaparecimos, hemos estado una época muy larga sin aparecer y ahora hemos vuelto, pero siendo digitales. ¿Tiene alguna anécdota también, algo de potes, puede ser, con Ginés? Sí, pues bueno, siendo de la directiva de Ginés, formábamos parte de la directiva de la FAPE y dentro de la FAPE había unos secretariados que estaba Alicante y nos fuimos a reunir a Potes. Lo pasamos muy bien en Potes porque es muy bonito y además era la tierra de mi madre, que es santanderina, y nos llevó el alcalde a ver distintos sitios de Potes y nos llevó a una ermita y nos dijo: mira, esta es la Virgen de aquí, que la tenemos mucha devoción. Y tenían en una columna un folio enmarcado y lo puse a leer y le dije, llamé al alcalde y digo: mire, ese folio lo he escrito yo, porque le habían robado la Virgen de la Ermita, había estado mucho tiempo desaparecida y la encontró la Guardia Civil, la rescató en Denia. Y nosotros se la mandamos y me dijo el gobernador: escribiré una carta al alcalde, porque entonces funcionábamos con FAS, diciéndole que ya tenemos la Virgen y que se la vamos a enviar con un transporte especial. Y habían enmarcado la hojita. Madre mía, haciendo historia, Mariano. No estaba firmada, ponía Gobierno Civil de Alicante. Bueno, pero Gabinete de tú prensa. sabías que sí. la había hecho. Sí, tú. ponía gabinete de prensa. Bueno, y tienes una parte que compartimos, esa parte friki de la Fuerza Armada y la Guardia Civil. Eres miembro de la Real Hermandad de Veteranos de la Fuerza Armada y la Guardia Civil, socio colaborador de la Hermandad Provincial de Antiguos Caballeros Legionarios de Alicante, formas parte de la Asociación de Reservistas y Veteranos de la Fuerza Armada Española. ¿Y te han hecho algún reconocimiento últimamente? Cuéntanos. Hace unos días, en el día de la subdelegación de defensa, me nombraron reservista honorífico del Ejército de Tierra. Porque yo en su tiempo, cuando se crearon los reservistas, me presenté, pero al final no me admitieron porque cuando yo terminaba el curso llegaba a la edad límite de reservista, o sea que era ingresar y tirarme a la calle. Entonces me dijeron que no. Y luego en el 17 tengo la medalla de la Hermandad Nacional de Veteranos y de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que me la impuso el general Demetrio, muchos lo conoceréis por aquí. Muy bien, y entramos en otra faceta que no tiene nada que ver con esto, pero que te apasiona, como hemos podido ver en el vídeo, que es el Hércules. Bueno, eso es de sufridor perpetuo, porque... Una afición que compartes con toda la familia, que sé que son todos de lo más futboleros y que te acompañan siempre a ver los partidos. A sufrir, porque más que nada sufrimos. Porque de los años de gloria de primera, ir bajando. Y hasta Bueno, pero ahí sigue, porque tiene el carnet número, no sé, 300 y poco, ¿no? 300 y pico. Estupendo. Me gustaría que nos contaras ya a título personal, más no tan con el tema de la biografía, cómo vive estos momentos del periodismo y la política. Pues, la política, por ejemplo, lo he comentado antes, ahora ver los debates en el Parlamento, en la Corte, en los ayuntamientos, eso todos se tiran a matar. Y yo he recordado en la transición, que Benjamín y Ramón lo recordarán, se creó un club creo que era de amigos de
de la paella o de los arroces, del arroz, Asociación de Amigos del Arroz, que la el- triple A. que el presidente era Juan Antonio Montesinos, que era el secretario general de Alianza Popular en Alicante. Y el secretario era Enrique Cerdán Tato, que era el secretario general del Partido Comunista de España en Alicante. Y se reunían sin problema a comerse un arroz, aunque luego pues tenían distintos puntos de vista, pero no llegaban a los límites que estamos llegando ahora. Y ves que esto tiene solución. ¿Qué hay que hacer para volver a esos momentos de concordia? Uy, va a ser muy difícil. Tal como están las cosas, va a ser muy difícil. Y yo también, pensando un poco en la profesión, una lanza por los nuestros, pediría que si fuera posible que no se asista a las ruedas de prensa sin preguntas que se convocan. Que se le diga al respectivo gabinete de comunicación, como yo hacía algunas veces, mándanos la nota y con eso tenemos de sobra. Porque las ruedas de prensa son para que preguntes, no para que no te admitan ninguna pregunta, ni que señalen a este periodista o este medio no entra. Son cosas que en aquella época no existían. Estamos llegando a un extremo en que tienen hecha la nota de prensa antes de hacer la rueda de prensa, porque como ya saben que no van a admitir preguntas ni van a decir nada que se salga de lo que leen en la rueda de prensa, hasta ahí hemos llegado. Se empezaron con las ruedas de prensa en plasma y ahora hemos terminado con estas que no... Lo que se criticó aquello las de plasma. y como estamos ahora. Muy bien, Mariano. Pues nos has dado una visión de tu vida personal y profesional estupenda, que esperamos que continúe muchísimos años más, que últimamente en la hoja del lunes escribes poco. Estás vaguillo, Estoy faltón, sí. Estás faltón. Así que al favor de ponerte un poquito las pilas, que ya está bien. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna intervención? Mercedes Gómez-Cedo. Que sea fácil entre colegas. Queridísima compañera. O sea, Mariano es que Mariano nunca dice que no. Mariano es una persona que está en todas partes, pero no, yo nunca le he oído decir que no. Cuando estábamos trabajando en mi etapa de radiofónica, si faltaba alguna noticia o había algo, llama a Mariano, que seguro que él tiene siempre algo. Él siempre podía atender. Pero yo quería hacerte una pregunta, porque hoy día, como acaba de preguntar Rosalía, te ha preguntado por la política en el momento actual. Creo que en este momento los políticos utilizan esos pequeños secretos para tirárselos a la cara, para chantajear posibles situaciones desconocidas, sacarlas a la luz. Y yo estoy segura de que tú, Mariano, en tu época profesional especialmente, cuando estabas en gobierno civil, has conocido muchos secretillos de mucha gente importante. ¿Cómo se utilizaba ese elemento secreto que el otro hace, que tú sabes que en la política local era un poco escándalo, pero me da la impresión de que entonces nadie utilizaba estos elementos para vengarse, para chantajear? ¿Cómo se utilizaban esos secretillos? No se utilizaban. Por lo menos los que conocíamos nosotros, nunca ni con gobernadores de un bando ni gobernadores de otros subdelegados se han utilizado para nada. Y conocíamos algunos. Y había. Y había. Había, ¿verdad? Había. De hecho, conocemos a alguno que le pregunta a Mariano, ¿hablamos de esto? Dice, no, de eso no. O sea, en eso es absolutamente una tumba y respeta el off the record absolutamente. ¿Alguna intervención más? Claro, alguna más. Lo primero, permitidme que haga un poco de mosca cojonera. Verá. Una comparecencia de un político sin admitir preguntas no es una rueda de prensa. No, yo digo las que se convocan como rueda de prensa. No, se lo digo porque es que somos nosotros los primeros que estamos diciendo rueda de prensa sin preguntas. Eso no es una rueda de prensa. Llamémosle de otra manera. No lo sé. Pero a lo que, como continuación de lo que estabas comentando con Mercedes, de los secretillos y tal, no solamente los que trabajabais allí, sino muchos de los que trabajábamos en la radio o en la prensa conocíamos también esos secretillos y nunca en la vida utilizamos eso para nada. Y a veces Mariano y yo nos juntamos a tomar una cerveza, ¿te acuerdas de aquel gobernador que joder, y no sé, claro, cosas que sabemos nosotros, pero que nunca salían a la luz.
Eso era fair play. Sí. ¿Qué te parece el fair play que hay actualmente entre periodistas y políticos? No me gusta. No me gusta porque ahora está muy radicalizado. No sé, antes nosotros podíamos escribir y criticar de cualquier partido, pero ahora parece, por lo menos en las tertulias que ves en televisión, ponen a periodistas de un sitio, a periodistas de otro bando, y como uno critique al partido oponente, el otro salta, se empiezan a chillar. No, no me convence ahora. Yo recuerdo que en aquellos tiempos que hablamos, los años 80 fundamentalmente, incluso los 90, cuando un periodista criticaba a un político de Alianza Popular, por ejemplo, pues automáticamente no eras del PSOE. O al revés, si criticabas a uno del PSOE, automáticamente Sí, no no eras de Alianza Popular. Popular, pero ahora sí. Sí. Ahora enseguida te encasillan, y yo lo tengo comprobado con periodistas más jóvenes que yo, a veces que hablo con ellos, como te pasará a ti, y si te metes con Pedro Sánchez, joder, eres un facha, y si te metes con Feijóo, Eres un rojo. pues eres un rojo de mierda, con perdón. Sí, sí. Y, oye, pues las cosas yo siempre he pensado que así no eran, pero me está apabullando el clima que hay ahora, que al final voy a creerme que el que no tiene la razón soy yo, y que son así, como no deberían ser. Y en el Parlamento está hablando uno y los del bando contrario haciéndole muecas, haciéndole... Eso es muy... Pues no volverá la Asociación de Amigos del Arroz, porque entre otras cosas... No, eso ya no. Es imposible. Tengo que desmentirte. Pues Te desmiento me encantará. porque aquí hay algún antiguo dirigente de un grupo político que me comentó que han hecho una reunión con antiguos miembros de otros partidos políticos y es algo parecido a eso de la AAA. Así que, pero está recién creado y me consta que son gente de diversos partidos. Que nos inviten a los que vemos... A los veteranos de aquella época. Lo vemos con simpatía, yo lo vería con muchísima simpatía. Mira, lo del fair play del Parlamento de ahora me ha recordado una anécdota que se contaba del tiempo de la República, que ahora se insultan, pero en aquella época eran como más finos, más educados, que estaba criticando uno al partido opositor. Y el del partido opositor se levantó y dijo: usted presumirá de ser muy socialista, pero bien que usa calzoncillos de seda. Y el otro le respondió: qué indiscreta es su mujer, señoría. Eso fue en las Cortes de la República. Un poquito más de fair play había, sí. ¿Alguna intervención? Sí. Mariano, ¿qué opinión te merece la prensa del corazón? Pues existe porque tiene su público y debe existir porque entretiene, se cubren los cotilleos. Lo que pasa es que eso ahora es una fuente de ingresos para los que salen en la prensa del corazón, porque se venden las exclusivas. Me haya salido Lola con la exclusiva de la boda de la hija de Antonio Banderas. ¿La has visto ya? No, he visto por ahí, Te veo ya muy puesto. por uno de los pocos kioscos que todavía existen, lo he visto. Pero consideras que son... Tiene que existir, porque no... Igual que hay revistas, bueno, revistas políticas ya quedan muy pocas. Antes había un montón. Cambio 16, Triunfo, Tiempo. Época. Antes había un montón. ¿Pero consideras que son más profesionales o menos profesionales que...? No, son profesionales y si se les ha tocado ese trabajo tal como está la profesión ahora, o si les gusta esa faceta, pues se pueden dedicar a ella tranquilamente. Es que siempre se han descalificado un poco a los profesionales del periodismo del corazón. Bueno, es que muchos de los que salen en televisión diciendo que aparecen como profesionales del periodismo no son profesionales del periodismo. Son comentaristas, vamos, por decirlo, por llamarlos de alguna manera. Sí, ahora parece que cualquiera que escribe un mensaje en una red social o que aparece en una tertulia ya se le considera periodista. Y en eso, pues desde la APA reivindicamos ese intrusismo profesional, que me parece muy bien que todo el mundo que quiera tenga su blog o lo que sea,
pero que se diferencie entre lo que son comentaristas y los Claro, que que eso somos va periodistas. contra nosotros al final, porque también va contra la profesión, porque digamos, vaya formación o vaya periodistas hay por ahí. Ujú. Mariano, yo quería preguntarte, como has estado en Elda, que es un sitio más pequeño, después estuviste en Alicante, ¿qué recuerdas de tu relación con la alcaldía en ambos lugares? ¿Era mucho más cercano en Elda? Yo en Elda he tenido mucha relación con los alcaldes porque era el delegado del diario. Aquí en Alicante, como no he tratado la información municipal, no he tenido, los he conocido, con algunos me he llevado mejor que con otros, pero no he tenido ese conocimiento que tenía yo con ellos en Elda. Y aquí en Alicante, ¿cómo repartíais? Cuando llegaban las noticias, ¿qué hacíais? No, bueno, yo normalmente he hecho aquí en Alicante trabajo de redacción como jefe de provincia, de nacional y de local, pero allí estaba el jefe de local que tenía los asuntos del día y llegaba y decía, oye, pues tú cubre esto, o te mandaban a la calle sin más a buscarte la vida, no como ahora que hay uno que solo escribe municipal, otro que solo escribe de un tema determinado. Antes escribíamos todos un poco de todo. Eso han comentado algunos compañeros tuyos en otras voces del siglo XX anteriormente, que te decían, tú por mañana tienes que escribir media página, Sí. búscate la vida. Y allá que te ibas a ver lo que Es encontraban, que ¿no? en aquella época nos llamábamos nosotros era redactor de calle, que te tiraban a la calle y te buscabas, pues si veías, te enterabas que había un torero por un hotel, te ibas a buscarlo para entrevistarlo, yo me iba al Gallo Rojo a ver a Maritrini, a Jaime Morey, al gallo Rojo, sí. El verde era el de invierno, que todos, ¿no? Y muchos no lo conocen. Y era otra forma. Mariano, yo te quería preguntar, pasas de hacer la calle prácticamente Eso ha quedado Que suena mal, suena. creo que hablamos en el argot, ¿no? Sí. Pasas de hacer la calle prácticamente a trabajar en la subdelegación del gobierno con personas militarizado, con autoridad, ¿no? ¿Cómo describirías tu día a día en ese puesto de trabajo? Porque estábamos comentando antes que podrías ser perfectamente el padre de la comunicación institucional política en la provincia de Alicante, el único gabinete de comunicación institucional, Sí, político, ¿no? Junto con María Rosa en la universidad y algún otro que pueda escapársele, pero ¿cómo empiezas a trabajar? ¿Cómo empiezas a generar esas rutinas de trabajo, de generar información, etcétera? O sea, al principio fue muy difícil porque te recibían con un cierto recelo. Por ejemplo, yo la segunda nota de prensa que escribí, me llamó el secretario general, que era no digo su nombre, era un señor que había estado de gobernador civil provisional en el golpe de Estado. Y me recibió la nota y dice, mire, es que esta nota no está escrita en lenguaje administrativo. Y yo dije, no, es que yo no soy lenguaje administrativo. Yo soy un gabinete de prensa y tengo que escribir como si fuera una nota de prensa redactada por un periodista, no una nota oficial, primero, segundo. Y después de discutir un poco, la verdad es que lo vio bien, dijo, pues tiene usted razón, siga así. Y ya empecé a hacer notas de prensa y a convocar ruedas de prensa como era de rigor, no como antes. De estilo De periodístico. estilo vaya. periodístico. ¿Y te costó mucho el llegar a acostumbrar supongo que a los medios, a los directivos? Sí, también costó un poquito, sí. ¿Tienes alguna anécdota de aquella época? No, al principio la verdad es que fui bastante bien recibido. Como nos conocíamos todos, pues no había muchos problemas y además el gobierno civil entonces no convocaba ruedas de prensa ni emitía ruedas de prensa y entonces yo empecé a movernos porque como gobierno civil tenía el gobernador, que entonces sí que había poder, aquello daba gusto, mandábamos, estaba por encima de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional hacían una operación de éxito y todo eso, la rueda de prensa la convocábamos en gobierno civil. Y al gobierno civil venían los mandos de la policía, los mandos de la Guardia Civil, el gobernador, los periodistas, y ya empezaron a acostumbrarse, que entonces no se había hecho nada.
se mandaban unas notas muy anodinas dando cuenta del hecho, o el redactor de sucesos que pasaba por comisaría o por la comandancia y le dejaba el suceso sin más. ¿Y había rivalidad entre los cuerpos oficiales por estar en esa rueda de prensa o entre los periodistas? No, porque no, entre los cuerpos no, porque lo que hacía la Guardia Civil lo hacía la Guardia Civil y la policía lo hacía la policía. No queríamos secretillo, pero eso se cuenta. Pues eso no se dice que hay un secretillo y no se cuenta. Que no te deja ahora con la miel en los labios. Mira, por ejemplo, un colega fastidió una operación de incautación de drogas porque tenía una emisora pirata y se presentó ahí a retransmitir en directo, que era cuando las fuerzas de seguridad iban a desmantelarlo y claro, que ellos salieron cortando. Y cuando llegaron no había nadie. Recibió su bronca, claro, pero bueno. Sí. ¿Y cómo te formabas? Porque claro, en aquellos momentos tú eras periodista, pero de comunicación no había tampoco mucha referencia. ¿Qué referentes tenías? Sobre la marcha. Cada uno debe, hombre, no, a veces entre gabinetes, por el de la delegación del gobierno de Valencia, eso nos llamábamos, o había habido una cosa en Burgos que tenían relación con Alicante y nos hablábamos del tema, cómo lo habían presentado ellos, cómo lo habíamos hecho nosotros, y poquito a poquito le fuimos dando fuerza a todos los gabinetes. Éramos todos los que llegaron a los gabinetes llegaban igual que yo, en blanco. Bueno, Rosa tiene experiencia en eso también. Claro. Cuando llegó al despacho y dijo, ¿y ahora qué hacemos, no? Con Enrique Pérez. Como nos ha ocurrido el claro. último a ambos, pues yo llegué a aquel despacho que os conté la otra vez, ¿no? Que era en el tercer piso de la Facultad de Filosofía y Letras, sin nada. Y Enrique Pérez y yo en un sitio sin nada. Nos quedamos ahí los dos, era el año 84, era el mes de julio, y dijimos, ¿qué hacemos a partir de ahora? Porque él era el diseñador del periódico, y aquí no tenía nada, y yo iba a hacer de gabinete de prensa. Entonces un vicerrector, Enrique Jiménez, encantador, nos trajo una mesa, yo no sé dónde la arrastró, el vicerrector nos la colocó y dijo, aquí tenéis ya una mesa. Y bueno, a partir de entonces nos empezamos a inventar qué hacer. Y hice lo mismo que tú, hacer periodismo. Yo mendigaba porque la primera silla que tuve en el primer despacho que me metieron, que era un almacén, el asiento se caía. Cuando cada vez que me levantaba me tenía que ponerlo, sentarme con cuidado. Luego no tenía nada. Una vez vino el director general de comunicación de visita para ver cómo iban los gabinetes y yo le dije, oye, no tengo ni radio, que no me quieren poner ni radio. Y dice, no te preocupes, que cuando vaya a Madrid te envío una radio. Me envió una radio estupenda. Iba mendigando y pidiendo cosas para poder conseguir y el folio que pusiera gabinete de prensa y no pusiera secretaría general. Teníamos que ir poquito a poco. Y todo habrá pasado, pasamos del Lexicon 80 a la electrónica, que aquello era una pasada, luego al ordenador. El teletipo que yo tenía era de papel continuo, que estaba todo el día tirando papel. Y luego ya era con ordenador, que seleccionaba la noticia. Han cambiado mucho las cosas. Hola Mariano, aquí. Me gustaría que profundizaras un poco sobre algo de lo que has hablado al principio, un poco por encima, que creo que es un momento muy importante dentro de la transición española aquí en Alicante, que es la muerte de Teófilo del Valle. Tú, como en ese momento estabas en la información de Elda, bueno, ¿cómo viviste ese momento? Supongo que también en Elda sería una temporada complicada. No sé si también tuviste presiones en el periódico sobre la forma sobre la que hablar de este tema. Y bueno, no sé, más que nada para saber cómo lo viviste, porque al final fue el primer muerto de la transición aquí en Alicante y bueno, pues sí, para que nos contaras un poco. Fue muy duro, ocurrió de noche y todos los periodistas, todos los medios se recibieron muchas presiones para solo publicar la versión oficial, que la versión oficial había sido que habían disparado una bala rebotada y la había dado al chico. El juez que empezó, esto nunca no se contó en los medios, el juez que empezó las diligencias llegó a la conclusión de que no había sido accidental
y a ese juez lo trasladaron a Barcelona. O sea que solo se pudo contar la versión oficial. Ahora sí, ahora se ha hecho un reportaje que lo ha hecho Manolo Juan, que es de allí de Elda, que yo conozco, que contando, incluso entrevistando al juez que intervino de primeras y contando todo lo que de verdad ocurrió. Y está reabierto el caso. Sí, creo que sí, que lo han vuelto a reabrir, sí. Ramón, ¿no quieres preguntar nada? ¿Qué callado está? Otro momento que también has vivido ha sido el golpe de Estado. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Estábamos todos en el periódico. Yo estaba haciendo las páginas de Nacional y Antoñito Gilabert, ¿te acuerdas de él? Me sacó una tirita, ponía, ha habido disparos en el Congreso de los Diputados y estaban en el despacho del director, los redactores jefes y el director haciendo ya el periódico. Y yo entré corriendo a llamar a la puerta y digo, parar la edición, que mira lo que acaba de sacar Antonio. Y ya pararon la edición, empezaron a salir las noticias, ya empezó todo a desaparecer la gente de las calles. Vicente Martínez Carrillo, que ya ha fallecido, un compañero encantador, y yo nos metimos en su coche y nos fuimos a recorrer Alicante. Y fue la noche de los transitores, que no había nadie por la calle, pero estaban todas las casas iluminadas. Y cuando llegamos a la altura del ayuntamiento, salió corriendo un policía local y Vicente y yo dijimos, nos lo hemos cargado. Nos paró así, dice, ¿qué hacen por la calle? Váyanse corriendo, que vienen los tanques. Porque había oído que Milás del Bosch había sacado los tanques en Valencia. Dijimos, no se preocupe, que ya nos vamos, somos periodistas y nos vamos fuera del periódico. Y vivimos allí toda la noche hasta que ya a la mañana siguiente pues ya empezó a aclararse el tema, salió ya de madrugada el rey vestido de uniforme a decir que ya se había terminado, que nos podíamos quedar tranquilos, pero fue una noche muy movidita. ¿Qué pasaste en el periódico? Sí, pasamos en el periódico. Luego pasé algunas en el gobierno civil, como la que venía el día de Nochevieja, que venía al fin del mundo, con los ordenadores del año 2000, y pasamos la noche, una menuda noche de Nochevieja en el gobierno civil. El coronel de la Guardia Civil, el jefe del MOE, el comisario provincial de policía, el gobernador civil y los directores provinciales allí sentados en la mesa de reuniones esperando el desastre que no ocurrió. Bueno, eso sí, nos sacaron uvas y nos comimos las uvas. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Y ya que has mencionado al rey, ¿cuántas visitas del rey y de la reina te han tocado, más o menos? Muchas. Estando en el periódico, la que ha salido ahí de Elda, que además había una foto que no se publicó porque entonces no se podían publicar esas fotos, que le regalaron al rey en una fábrica un par de zapatos, había una mesita cerca, puso el pie encima de la mesa, se quitó el zapato, se puso el nuevo y dice, me viene muy bien, me los quedo. Se puso los dos zapatos y se fue. Y la foto la he tenido yo por ahí, pero ya no la encuentro. Y luego he tenido esa, he tenido cuando vinieron, como periodista esa, cuando vinieron a lo de las fragatas, luego en el gobierno civil del Estado con la reina, cuando vino el misterio y después nos llevaron a comer al huerto del cura, he estado también cuando las inundaciones de aquí de Alicante últimas, que sufrió mucho el barrio de San Agustín, y vinieron, todavía eran Juan Carlos y Sofía, cuando el príncipe Felipe vino a inaugurar la EUIPO. Luego también vinieron una vez las infantas Elena y Cristina, no me acuerdo de qué vinieron, y se sirvió un cóctel en lo que ahora es la Fundación Casa Mediterránea. Allí se sirvió, he estado en distintas ocasiones con ellos, con ministros y jefes de Estado. Y hay una anécdota con Aznar, ¿no? Que tienes un recuerdo Sí, especial de Aznar. Vino una vez Aznar a la provincia cuando se iba a inaugurar
el trasvase Júcar Vinalopó, que aterrizó en Villena y después de Villena tenía que venir a visitar el acuartelamiento de Rabasa. Estuve con él y con su jefe de prensa y a los 2 o 3 días recibí una cajita con un reloj que pone en la esfera el escudo de España y pone Presidencia del Gobierno y una tarjetita de Aznar que ponía muy agradecido. Digo, bueno, ¿algo pillaste? algo salvo. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí, sí. Del periodismo internacional, ¿a quién tienes como referencia? ¿O has tenido como referencia? Más que como periodismo internacional, lo que más manejábamos en aquella época, porque los periódicos internacionales llegaban poco, ha sido gente de aquí de España, como Iñaki Gabilondo, ¿cómo se llama este que se fue a vivir a Brihuega y tiene un premio? El del bigote blanco, la memoria, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Sí, tiene un premio, Cerecedo. Cerecedo, Ay, no, es que no va nada. Mariano, al hilo de esto que te preguntaban, tú al principio has nombrado... Pedro Rodríguez, pero no el Pedro Rodríguez... Ese era de información. Ese era de información, pero luego se fue a Madrid y triunfó y... Era muy bueno haciendo reportajes. Empezó aquí, que aquí en información han empezado muchos, Asunción Valdés Nicolau, está Rosa Solves, Cristina de Midel, fotógrafa. Aquí han empezado muchos. Mariano Soriano. No lo conozco. Oye, al principio, hace un rato has nombrado como... a mí me ha parecido entender que el que te dio la alternativa como becerrista o como novillero fue Isidro Vidal. Sí. Además de Isidro Vidal, ¿qué otros referentes tienes tú de aquella época, de cuando eras un jovenzuelo que quería trabajar en esto del periodismo y tal? ¿Qué otras personas, supongo que más del entorno? Hombre, aquí en Alicante me enseñaron mucho, que yo los tengo un poquito como mis maestros de aquella época, eran José Manuel Martínez Aguirre y Fernando Gil. José Manuel fue presidente de la asociación y alcalde de Alicante. El segundo periodista creo que fue alcalde de Alicante. Sí. Y a Fernando Gil, por ejemplo, me enseñó un truco para escribir a máquina, porque era un papelito muy delgado que escribía esa máquina y como había que apretar fuerte se rompía el papel. Entonces me dijo, pon 2 folios, escribe sobre el primero y el segundo luego lo usas. Pero entonces además en la redacción no había máquina para todos los redactores. Había unas cuantas máquinas, tú llegabas allí y tenías que esperar a que uno terminara para quitársela y ponerte a escribir tú. Aprovechando que han nombrado a Fernando Gil, y por si alguien del ayuntamiento nos escucha, recordarles que no sé si llevamos 30 o 40 años esperando que le pongan una calle a Fernando Gil, que está aprobada ya. Además. Está aprobada, yo a mí... falta, claro. El alcalde de Actúa dijo que había que encontrarle el sitio, pero que la calle ya estaba aprobada, pero llevamos 30 años así. A ver si se animan. Se ve que Alicante no está creciendo y no tienen posibilidad de... Mariano, ¿y a ti del Estado, el 23F, dónde te pillo? En el periódico, en la redacción. En la redacción. Buenas tardes, Mariano. Muchas gracias por tu amabilidad y tu sentido del humor. Quería preguntarte, desde que era un chaval, eso hace 3/4 de siglo, aprendí que la prensa era el cuarto poder. Entonces, hoy en día, el cuarto poder, que se supone que es un contrapoder a los poderes del Estado. Y hoy en día, a veces he leído, he comentado y he visto que como hay periodismo de información y de investigación, desde ciertas esferas del gobierno, a lo mejor es un globo sonda de un proyecto de ley antibulos, porque demasiada información se transforma por arte de magia en bulo. Entonces, ¿qué impresión tienes tú, que ya tienes muchas horas de vuelo, cómo está hoy en día ese cuarto poder?
Ya no tenemos tanta fuerza como nos han querido dar, pero de lo que cuento de las falsas noticias, yo muchas veces a los amigos que puedo y hablo con ellos les digo, mira, cuando leéis una noticia de esas, primero ver quién la firma, si está contrastada, qué medio la publica, no un influencer o una influencer que sea te diga, pues he visto a este político por ahí robando. Tienes que contrastar muy bien las noticias, hay muchas falsas noticias, que es una de las luchas que llevamos en la asociación contra este tema. Gracias. Sí. Mercedes. A ver, Mariano, ¿cómo te diría esto? Yo quisiera que te mojaras en algo. Casi siempre... Uy, qué difícil. Sí, ya lo sé, pero este es un momento importante y se queda para la posteridad. Y me imagino que cuando uno ha pasado una vida, antes de que pidas la prórroga para la siguiente, porque me imagino que esta te gusta y te ha gustado. Antes cuando has dicho sobre la marcha, alguien te ha preguntado cómo aprendíamos, entonces sobre la marcha. Da la impresión de que uno, en cierta época de la vida, quizá la mía también, porque creo que soy mayor que tú, pero te lo digo bajito, en esa época en la que uno ha sido lo que ha sido casi por casualidad, te preguntan, ¿por qué eres periodista? Bueno, pues porque mi padre quería que fuera funcionario, pero yo conseguí escaparme. Es decir, casi siempre hemos hecho aquello que queríamos a escondidas y por casualidad, y al final ha resultado bien. Entonces, quiero pensar que al final de una época laboral, cuando llegas a la última etapa, uno se arrepiente más de lo que ha hecho, más que de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. Y como hemos funcionado un poco así de casualidad, ¿hay algún agujero en tu vida de cosas que no has hecho y hubieras querido hacer? ¿Te queda algo pendiente? No sé, incluso te diría, ¿quieres insultar a alguien en la sala? Porque has sido un hombre que yo tengo la sensación que has vivido muy para los demás, muy siempre para los demás. Y me gustaría que hoy aquí, y esto me vas a odiar, me puedes pegar la bofetada a mí, me gustaría que rompieras algo, no sé, que nos descubrieras un secreto, que nos abrieras un agujero de tu vida, una pasión tal. Eso sí, con cuidado, porque si has pedido prórroga, en la próxima vida podemos echártelo en cara. ¿Hay algo que quieras decir? Yo creo que no, yo tengo lo que me ha gustado, que es estudiar al periodista desde siempre. Cuando a veces me preguntan si me he jubilado, digo, sí, me he jubilado de mi trabajo, pero no de mi profesión. Y la prueba de ello es que sigo escribiendo y sigo estando lo que a mí me gusta. Estoy metido en la asociación. La verdad es que no tengo muy... Que no le sacan nada, Mercedes, que O yo sea, te lo digo mejor, yo que hombre, no le sacan nada. haber tenido un Porsche, un Mercedes, una cosa de esas que no lo he conseguido. Pero bueno, O sea, que este es un momento dulce. sí. Vale. Bueno, ya veremos si en otro momento que estemos 4 y no seamos tantos, puedes decir algo. Te digo yo que no. De todas maneras, yo quiero darte las gracias porque en toda mi época profesional, la verdad es que yo he sido una mujer que trabajaba, iba a casa, divorciada, 3 hijos, sin pensión, lo típico de las mujeres en una época. Pero yo he necesitado muchas veces de tus servicios y aunque no me he dado a conocer, te he llamado y siempre has estado ahí. Y después te he conocido más, ¿no? Y en la asociación, en esta etapa de la vida en la que volvemos a vivir otra vez, ¿no? Esta parte profesional tan bonita en la que no estás obligado y la pasión sale por encima de cualquier otra cosa. Así que yo te doy personalmente las gracias. La verdad es que eso era fácil, porque estando en el gobierno civil y después en la subdelegación, como recibíamos todas las notificaciones de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de otras fuerzas de seguridad, aunque no fuera un hecho muy relevante, pues si alguien me llamaba, ¿tienes algo? Pues mira, ha habido un robo por ese sitio, siempre había alguna cosilla que te podía, porque yo lo viví en Elda, que yo hubo una época que entre semana no había cines, solo había cines los fines de semana. Y no podías ir una noche y era horroroso buscar una noticia allí en Elda a veces, y sobre todo en verano que cerraban las fábricas de calzado, cerraba prácticamente el ayuntamiento, te tenías que inventar prácticamente todo y buscando debajo de las piedras. La foto esa que ha salido antes, que íbamos en moto buscando noticias. Sí.
gustaría que te recordaran las generaciones futuras? No sé si me llegarán a recordar. De profesionales del periodismo, me refiero. Pues como un buen periodista a secas, ya está. Me conformo con eso. ¿Y qué consideras un buen periodista para ti? ¿Cómo lo definirías? Porque he trabajado a gusto, he cumplido con cada trabajo que me ha tocado y creo además que incluso de mi etapa, que podía ser la más polémica de gobierno y su delegación, ningún colega tiene quejas de mí. Que tú sepas. Que yo sepa. Eso. Mariano, yo, siguiendo la estela de Mercedes, a ver si con esta te mojas más, has estado como presidente prácticamente vitalicio, por decirlo de alguna manera, secretario vitalicio de la asociación, y has compartido momentos con muchos presidentes. Entonces, podríamos decir que tú podrías explicarnos la trayectoria de la asociación desde tu perspectiva como secretario en cada etapa, en cada presidencia. ¿Podrías destacar algún aspecto de cada uno de los presidentes con los que has compartido junta directiva? Uy, no sé si me acordaré ahora de todo. El primero que tuve era Isidro, pero yo no formé parte de su junta directiva. Fue con el que entré en la asociación y con que me metió en la información. Era un señor muy agradable, muy campechano y todo un caballero, porque después de jubilarse y todo eso, yo me acuerdo que a veces pasábamos por la Plaza de los Luceros y él siempre estaba sentado allí con su sombrerito y su galeto, y pasaba con María Eugenia y se levantaba, se quitaba el sombrero, señora, le besaba la mano, nos invitaba a una cerveza. Con José Manuel ha sido más serio, era más institucional. Después ya todos los demás, como han sido compañeros, con Manolo habíamos estado en ELDA los dos trabajando juntos, con Blas de Peñas también. ¿Quién más he tenido? Con Pepe Soto, Ginés, que me llevé muy bien, que además Ginés presentó en su lista electoral y estando yo por Santander de Turismo me llamó por teléfono y dice: ¿quieres venir a la asociación y eres secretario mío? Digo, pues ahora no puedo porque estoy en Santander, pero cuando vine me hizo... O sea, que todos han confiado en mí y yo tengo muy buen recuerdo de todos ellos. Yo porque lo heredé, porque yo tampoco quería... No, he heredado, porque aquello fue de improviso y tuvimos que correr para formar una candidatura. Sí. ¿Pero has notado cambios en esa... Sí, son muchos años. En la época de Isidro era como muy institucional, muy bárbaro, entre comillas, del régimen. Solo era cosas del oficialista y poco a poco nos hemos ido abriendo y ahora ya hay de todo. Ahora muy bien. Hemos evolucionado igual que la sociedad. Porque yo me acuerdo de primeros tiempos de información, en la época del régimen, escribir un reportaje sobre un barrio en aquella época estaba muy pobre de él, que se vivía en cuevas, el Almafrá, y me dijeron que un barrio así no existía en España y no me lo publicaron. O sea que hemos ido evolucionando. Luego el momento histórico, que si recordarás, ¿no?, cuando se le concedió la licencia radiofónica a la asociación, creo que fue un momento importante, ¿no? En ese momento algo cambió, ¿no? Éramos, no sé, más conocidos, más influyentes, más... No, eso fue en la época, yo no la viví muy directamente porque fue en la época de Blas, que era su directiva. Pero fue un alivio también para nosotros. Y sigue siendo. Económicamente, y sigue siendo. Porque aunque seamos ahora 300 frente a los 4 de entonces, las cuotas pues tampoco... Y hay una cosa que no me recuerdo, que a lo mejor puedes aclararme, supongo que entra también aquí. ¿Qué recuerdo tienes, qué nos puedes decir de Pascual Verdú Elda? Porque yo le conocí durante un tiempo y tuve relación con él, pero luego desapareció de mi vida y me pareció que era
un personaje importante, que además creo que hizo cosas en la asociación. Sí, yo es que en la época de Pascual, él estaba en La Verdad, yo estaba en Información. En la época de Pascual yo estaba en Elda y coincidí muy pocas veces con él por aquí, porque yo solo podía venir a Alicante los sábados y los domingos. Los sábados la asociación abría y los domingos estábamos en La Hoja del Lunes y Pascual no estaba. Pero me acuerdo que escribía buenas crónicas deportivas. Bueno, es que sí, no sé si podemos seguir, pero las cenas en el casino, o sea, el video acontecimientos, la familia participando, son otros tiempos estos, pero aquellos eran entrañables, estos quizás dan más notoriedad exterior, y aquellos que, a mi juicio, la familia participaba más, no sé, teníamos un poco más de intimidad, aunque éramos menos, es cierto, y era más fácil. Es que éramos muy poquitos, éramos 9 o 10, pues a la familia nos conocíamos todos porque hacías una cena y prácticamente además los que estábamos en la asociación éramos todos de Alicante, porque fuera de la provincia las delegaciones las llevábamos periodistas de aquí de Alicante, Manolo Miro, Blas de Peñas en La Verdad, yo en Información, o sea que éramos muy poquitos. Sí, de los diferentes medios de transmisión periodística, ¿cuál es tu preferido? A mí la prensa escrita. ¿Siempre? Sí. Respecto a radio, televisión, internet. No, en mi época no había ni televisión ni internet. Sí, de radio pero, también. Sí, pero radio, yo era, pues sí, bueno, yo de radio, en mi época de Elda colaboré una época con la COPE de Alicante, que me llamaban por las noches y previo permiso de mi director, que me lo dio, pues leía los titulares de lo que íbamos a publicar en el Información al día siguiente. Y es la única experiencia de radio que tengo. Bueno, y la única hoja del lunes radiofónica que se ha hecho. Porque cuando se suprimieron, cuando dieron permiso a los periódicos para que se publicaran los domingos, como nosotros la hoja del lunes la publicábamos el domingo en la hoja del lunes, publicamos la hoja del lunes en los talleres de información, nos encontramos el domingo que el taller lo estaba utilizando Información. Entonces allí en la calle Quintana decidimos que se podía hacer. Isidro, que conocía al director de la SER de entonces, que era Antonio Serrano, habló con él y dijo, pues veniros, y aunque sean los titulares y alguna noticia importante, la comentáis aquí. Y fuimos allí a la SER y se hizo desde la SER la única hoja de lunes radiofónica que se conoce en la historia. Es la única experiencia radiofónica mía. Pues. Mariano, última pregunta, si no hay ninguna pregunta más. Yo te quería preguntar qué le dirías a esos jóvenes periodistas que están iniciándose ahora. ¿Qué les dirías de la profesión, desde tu experiencia? ¿Cómo les animarías? ¿Qué les dirías? Ahora yo, incluso a mis hijos, no sé si les diría que estudiaran periodismo. Sí, hombre. Porque hay tantos, pero que perseveren, que sean serios en su trabajo, que no se dejen ganar por ningún lado ni otro, que sobre todo que sean objetivos y que critiquen a quien haga falta. Buenas, yo siguiendo con la pregunta de mi compañera Ana, no es a periodistas, ¿qué le diría a los jóvenes? Porque nosotros formamos en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, al final comunicadores, muchos de ellos acabarán en un gabinete de comunicación, es posible, que no leen ni un periódico online, que se informan a través de las redes sociales. ¿Qué le diría? Si yo lo tuviera en una clase, ¿qué le diría? ¿Qué sería lo primero que le diría? Yo lo primero que le diría, entre otras cosas, que escuchen la radio, la vean la televisión, se informen en otros medios, pero que lean prensa escrita. Que por desgracia la prensa escrita cada vez se lee menos. La prueba la tenemos en la cantidad de kioscos que había antes en Alicante, y ahora hay uno en la Rambla, otro aquí en la Avenida de la Estación. El que había en la Plaza de los Luceros, la señora se jubila y lo quiere cerrar. Yo donde vivía había un kiosco de prensa, se cerró y ahora venden los periódicos en el estanco, que los domingos cierra, pero vas a comprar el periódico y hay un montoncito así de información,
un montoncito así del ABC o del País, y antes había unas pilas enormes. Antes todo el mundo iba por la calle con un periódico o dos, o un diario, pero ahora apenas ves prensa escrita. En los bares siempre había prensa escrita y ahora no hay ni, en las peluquerías de ahora no hay ninguno. Que sería prensa escrita. Bueno, porque Ana, la televisión y la radio es la inmediatez, pero en la prensa escrita te lo puedes leer con más reposo, pensarlo, volverlo a releer. Ana, la vicepresidenta de la asociación, va a cerrar esta jornada preciosa preciosa por Mariano, obviamente. Con la venia de la Voces del señora siglo XX. presidenta, con la venia del señor secretario, agradeceros la presencia de aquí. Habéis visto a Mariano Soriano tal y como es, un hombre sencillo, llano, pero muy profesional, que nunca le ha cerrado la puerta a nadie. Y yo recuerdo cuando yo era becaria y acudía a su delegación del gobierno, siempre tenía una palabra amable, una sonrisa, un brazo, una mano tendida. Y ese es Mariano Soriano, que hemos visto de aquí. La próxima sesión del ciclo de voces vamos a tener a Asunción Valdés, otra gran referente del periodismo alicantino, el próximo miércoles 12 de noviembre. Y esperamos teneros aquí también a todos y compartir preguntas, momentos, rumores, cotilleos, anécdotas y esta historia del periodismo vivo que tenemos hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias.